les adelantábamos, ¿no, chicos? La importancia de la detección precoz y la rehabilitación tras una ACV, ¿es así, no? Así es. Y para eso vamos a estar hablando. Estamos ya en comunicación con el doctor Alejandro Anderson, él es neurólogo. Buen día, doctor. Gracias por estar en Viva la Vida. Hola, ¿qué tal? Buen día, Bárbara, Matías, Ezequiel, que hace un tiempito estuve allí con ustedes en ese lindísimo estudio que tienen. Sí, lo esperamos nuevamente acá y nos acordamos de la charla y lo explicativo, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, la importancia, ¿no? La detección precoz de un accidente cerebrovascular. Bueno, la verdad que ante todo un ACV que tiene muchísimos nombres, porque también se le dice derrame cerebral, stroke, apoplejía, ataque cerebral, etcétera. Todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Es un cuadro donde falla la irrigación cerebral. Es un cuadro neurológico importante y digamos que es agudo, como brusco, que ocurre rápidamente, por eso que también se le dice ataque cerebral. Puede ser una arteria que se rompe y es hemorrágico, o puede ser una arteria que se tapa y es isquémico. ¿Y por qué uno habla de rehabilitación? Porque la primera causa de discapacidad neurológica son los ACVs, o sea, la secuela de los accidentes cerebrovasculares son las principales responsables de que los pacientes tengan que hacer algún tipo de rehabilitación neurológica. En Argentina tenemos un ACV cada 4 minutos. Son 130.000 pacientes por año. ¿Y a qué se debe, doctor? ¿Cuáles son las explicaciones que encuentran? Mira, puede tener que ver con arterias que se desgastan, que se les va infiltrando el colesterol en la pared, y entonces la superficie interna se va haciendo más rugosa, entonces se pegan partículas sanguíneas, se te va formando un trombo, y ese trombo ahí te puede tapar la arteria, o ese trombo se desprende, viaja, y se enclava una arteria más chiquita. Esos son los accidentes cerebrovasculares isquémicos, o secos, digamos, que son los más frecuentes, son el 80%. Y después el 20% restante es una arteria que se rompe. Casi siempre hay factores de riesgo que te van desgastando la cañería, digamos, con los años. Vos pensás que te circula 1 litro de sangre por minuto en la cabeza. Es muchísimo. Bueno, entonces esas arterias se pueden desgastar porque sos hipertenso, diabético, tenés el colesterol alto, el tabaquismo, riesgo importantísimo. O sea, todas estas cuestiones que son las mismas que explican los colegas cardiólogos cuando hablan de los infartos al miocardio. Bueno, son las que te desgastan también las arterias del cerebro. Después hay pacientes que a veces nacen con malformaciones, debilidades en la pared de las arterias, se te forma un globito, que es el aneurisma, que algún día explota. Así que tenemos como muchas causas. Pero es muy importante el mensaje. Primero, de la prevención, de tener hábitos saludables y de hacerse los controles médicos para no tener los factores de riesgo. Esto es la prevención primaria para no tener una ACV. La prevención secundaria es un día de golpe me quedé sin ver con un ojo, o tuve falta de fuerza en la mitad del cuerpo. ¿Cuánto me duró? Minutos, segundos. Tenés que hacer la consulta porque podés haber tenido un accidente isquémico transitorio. Esa es la prevención ya secundaria, cuando estás encima del problema, pero se fue. Y después hay otra cosa muy importante, cuando yo tengo la ACV, concretamente, estoy con el cuadro de trastorno del lenguaje, de falta de fuerza, de problema visual, según cuál sea el grupo de neuronas del cerebro, hay que rápidamente concurrir a un lugar especializado o una guardia, porque tenés unas pocas horas para que te lo diagnostiquen y te inyecten un producto que te destapa la arteria y volvés a foja cero y te recuperás en un 100%. Son productos trombolíticos que están disponibles ya de hace un par de años. Ahora, ¿qué ocurre con los pacientes que no han logrado esto y que finalmente están internados con algún daño por una ACV? Y esos pacientes que tienen ese daño y que les ha ocurrido en esa semana, por decirlo así, hay que armarles un plan de rehabilitación, porque los primeros 3 meses son críticos. La plasticidad cerebral es máxima para recuperarte del daño, para que se armen otros circuitos, para que las neuronas que están reemplacen a las que no están, o las que estaban con algún grado de compromiso metabólico y no estaban funcionando, vuelvan a funcionar.
Entonces tenés terapias físicas, kinesiología, rehabilitación de la marcha, tenés rehabilitación de la motricidad fina, que es la terapia ocupacional, tenés fonoaudiología para recuperar el lenguaje o la deglución, tenés también, por supuesto, toda una serie de especialistas para poder ocuparte de compromisos cognitivos, etc. Doc, buen día, soy Elba. Trabajo en una guardia hospitalaria y es muy común, ¿no?, ver pacientes posibles y confirmados también que están cursando un ACV. Hay dos temas puntuales. El tema del tiempo. ¿La edad es un factor condicionante con respecto a lo que es el surgimiento de un ACV? Y también hablar del tiempo cuando surge, ¿no?, accidente cerebrovascular. Qué importante es, ¿no?, esto de actuar de forma inmediata cuando surgen los primeros síntomas, más que todo, porque siempre se recomienda, ¿no?, actuar de inmediatamente. ¿Hay un protocolo? ¿Cómo se debe efectuar en estos casos? Hola, Elba. Sí, claro. Mira, así como hace muchos años se desprendió de la terapia intensiva la unidad coronaria especializada en cardiología y mejoró muchísimo la sobrevida de los pacientes cardiológicos, ahora se está haciendo un desprendimiento de las terapias intensivas y se armaron las unidades de neurointensivismo. Con lo cual, claro, los protocolos están muchísimo más aceitados. Vos recibís un paciente que tiene un posible ACV, automáticamente lo tenés que examinar, hacerle tomografía de resonancia al toque, tener el diagnóstico y dentro de las 2, 3 o máximo 4 horas tenés que tener el diagnóstico y estar inyectándole el trombolítico si le diagnosticaste un ACV de tipo isquémico, porque vos a ese paciente le vas a ahorrar un montón de problemas, vas a lograr que le revierta el cuadro en un 100%. Yo hace un par de meses estuve con una paciente que hizo un cuadro de hemiparesia, falta de fuerza del lado derecho del cuerpo, trastorno del lenguaje, la llevaron a una guardia, dentro de la hora y media prácticamente tenía el diagnóstico, le inyectaron el trombolítico y te diría que una hora después no tenía nada esa paciente. Wow. Estaba perfecta. Sin ese trombolítico, la historia de su vida hubiera sido completamente diferente. Y atendiendo a tu primera pregunta, Elba, bueno, siempre los años y el desgaste son un factor de riesgo, por tanto los ACV se van haciendo más frecuentes en la medida que la gente avanza y crece en su edad. Pero también hay gente joven que puede tener ACV, sí, porque hay malformaciones, porque hay un montón de enfermedades que lo pueden dar. Así que esto se da a cualquier edad y también en la población pediátrica. Doctor, con la rehabilitación, una vez que ya una persona tuvo un ACV, ¿se puede volver a hacer o al estado previo al ACV? ¿Se puede recuperar todo o la rehabilitación te permite una recuperación parcial? Mira, una recuperación de un 100% no es que no es posible, pero es más difícil, es menos frecuente. De todos modos, lo importante es tener en cuenta que los grados de recuperación y de rehabilitación son muy importantes. Y ahí hay que tener en cuenta también los tiempos. Prácticamente después de cuando estás ahí con el ACV diagnosticado, te están compensando en el sanatorio, en la clínica, en el hospital, y estás en ese periodo agudo, ya tenés que estar organizando y de ahí mismo te vas a un lugar de rehabilitación. Porque los primeros 3 meses son clave, tenés la máxima plasticidad cerebral. Para recuperarte, en general, mirá, para tratar de responderte a la pregunta, sí, al menos dentro de esos 3 meses, seguro que tenés que recuperar más de un 50% del compromiso por el cual te internas. Bien. Doctor, ¿es cierto que ir chequeando la presión arterial puede justamente ayudar a disminuir la cantidad de decesos que se producen por un ACV? Sí, por supuesto. Es uno de los factores de riesgo más importantes, la hipertensión arterial. También es muy importante no fumar. También es muy importante tener niveles de colesterol normales. Bueno, claro, hay otras cosas que se chequean, ¿verdad? Por ejemplo, la homocisteína. También se chequean una serie de cuestiones que tienen que ver con valores de sustancias
en la rutina de laboratorio. También es importante hacerse un electrocardiograma, porque si tenés una arritmia cardíaca, una fibrilación auricular, es otro factor de riesgo. Hay que hacerse un control, un buen control clínico, al menos todos los años, y la chance de esta patología baja muchísimo. Y no olvidarse, si tienen un accidente isquémico transitorio, uno puede ahorrarse el tener un futuro ACV, porque mirá, un accidente isquémico transitorio que te duró 1 minuto, si no le prestaste atención, claro, fíjate que la tercera parte se repiten, la tercera parte se transforman en ACV definitivos. Doc, le hago una última consulta de mi parte, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir a un ritmo muy acelerado en el trabajo, en la casa, en el hogar, con todo el abordaje de la vida en sí, ¿no? El estrés también tiene que ver con contraer o tener, como se dice, un posible ACV. El estrés, bueno, forma parte de la vida. Uno siempre se pone atento, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo hace un rato, bueno, pensaba, tengo que hablar por Unife en un rato y tengo que contar qué es el ACV. Eso te pone alerta, te pone atento, te pones en guardia. Pero ese es un buen estrés, un euestrés, que forma parte, como te decía, de la vida. Nos pasa a todos en todo momento. El problema es cuando uno se pasa de intensidad o el estrés dura mucho tiempo. Ya ahí sí te impacta en el cuerpo y te lo daña. Ese es el estrés malo o el distrés. Y ese es el que puede generar, por ejemplo, que uno se transforme en un hipertenso o que uno tenga otra serie de problemáticas. También es importante dormir bien, con una buena arquitectura de sueño, tener un sueño de cantidad y calidad adecuado, tener una buena nutrición, hacer actividad física, aeróbica, de movilidad, de fuerza. Todos los hábitos saludables te van a proteger el organismo para prevenir un estrés. La dieta es fundamental, porque hay un montón de cosas que uno ingresa al cuerpo y pueden desgastártelo si ingresás un montón de comida chatarra, pero otros alimentos son protectores, son antioxidantes y justamente te van a proteger tanto como los medicamentos. Doctor, por último, ¿hay alguna cifra, digo, si es en hombre o en mujer también que se da? Se reparte bastante en los dos sexos, no es un sexo donde predomine realmente. Y bueno, yo les conté la cifra, un ACV cada 4 minutos en la República Argentina. 130.000 casos por año en los, qué sé yo, 40 millones aproximadamente de habitantes que somos. Así que son cifras importantes. Todos los sanatorios, clínicas y hospitales permanentemente reciben en las guardias pacientes con ACV. Por eso es que es muy importante tener aceitados los mecanismos, y lo que me preguntaban hoy era fantástico, para atender rápidamente a los pacientes. Hay que tener al menos un tomógrafo en todos los lugares de atención para rápidamente hacer el diagnóstico y saber, ¿es isquémico o es hemorrágico ese ACV? Porque si es isquémico, le tenemos que dar el trombolítico rápidamente. Doctor, le agradecemos por la claridad, ¿no? De cómo explica. Un gráfico. Sí, la verdad que sí, es un genio, mi familia lo quiere mucho, usted sabe. Lo esperamos acá en el piso otro día para hablar de otros temas tan importantes como el accidente cerebrovascular que recién tocamos, que es de importancia, y la detección precoz y la rehabilitación como tal lo contaba. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, les agradezco muchísimo haberme invitado y por supuesto muchos saludos a todos los televidentes. Ahí está, muchas gracias. Gracias, doctor. Que tenga muy buen día. Ahí está, ahí pasaba el doctor Alejandro Anderson, neurólogo. Sí, que ese, viste que la vez pasada él no había estado todavía. Ese dice, qué increíble cómo lo bien, lo preciso y lo concreto de cómo explica absolutamente todo. Háganse los controles anuales, como dijo, que eso puede disminuir muchísimo la chance de que uno pueda tener un ACV, así que a prestar atención.